Quiero saludar muy cariñosamente a mis amigos, esté donde esté en una selva, vive en una selva, esté en una ciudad grande, donde quiera que esté. Quiero hablarle de mi corazón, ¿ok? Y yo tengo 72 años. Estoy casado con una sola mujer, tengo 3 hijas, un hijo enterrado aquí en Nicaragua. Y vamos para 53 años de casados. Así es que somos gente que estamos en una lucha, no somos perfectos, nos falta mucho, pero quería hablar de mi corazón, como dicen, de corazón a corazón. ¿Ok? Entonces, hay un pasaje, tal vez uno de ustedes que me están escuchando ni creen en la Biblia, y sea que crean o no crean, dice el primer libro en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora miren, uno de ustedes están en lugares muy remotos, y usted mira alrededor de usted los ríos, las aves, usted mira los árboles, usted mira las diferentes tribus, las diferentes personas, todas lindas, todas preciosas, todo color y toda raza, porque Dios hizo al hombre y Dios es un Dios de variedades, ¿no? Así que los chinos los hizo con unos ojos así como para nosotros raros, pero para ellos nosotros somos raros y ellos son más que nosotros, porque estamos hablando de 1.600.000.000. Pero en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿de dónde vino todo esto? ¿Verdad? ¿De dónde vino la tierra? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo llegamos nosotros aquí? ¿Cómo llegó usted? Bueno, usted tiene padres, ¿verdad? Y sus padres, la razón que usted está aquí es porque un padre, un hombre y una mujer se unieron y usted nació de esa unión. Y así ocurrió, pero dice, por lo menos la Sagrada Escritura, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hay el que dice, yo no creo en Dios. El que no cree en Dios tiene más fe que la que tengo yo, porque decir que todo esto vino así a la loca, al azar, es imposible. Eso es imposible. Entonces, Dios creó. ¿Cuál Dios? Bueno, porque dice que hay muchos dioses. Y hay todo tipo de dioses. Hay unos dioses falsos, dioses de madera, hay dioses de palo, dioses de metal. Hay 3 religiones principales que creen en un Dios personal. Pero solamente hay de esas 3 religiones, solamente hay 2 de ellas que creen en un Dios que nos ama, ¿verdad? El resto no. Creen en un Dios personal, pero no es un Dios que nos ama, sino que Él va a hacer lo que Él va a hacer independientemente de lo que usted piense, porque Dios es Dios y básicamente tiene un concepto malo de Dios, como que Dios es un Dios lleno de ira, Dios es un Dios que siempre anda vengándose, Dios es más fuerte que nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dios es más fuerte que nosotros.
Y hay unos que dicen, no, no existe Dios. Entonces, si no existe Dios, ¿de dónde vino este planeta? ¿De dónde vino las palmeras? ¿De dónde vino el mar? ¿De dónde vino el sol y la luna? ¿De dónde vino las estrellas? ¿Me comprende? Es decir, hay billones de estrellas. No miles, no cientos, billones. ¿Qué es un millón? Es 1000. Es imposible entender eso. Pero lo que le quiero decir es que en el principio Dios, ¿ok? Comenzamos por ahí. Y entonces no hay otro libro, excepto la Biblia, que hable de dónde venimos. No hay otro. Solamente los judíos y los cristianos, ¿verdad? Sea usted evangélico o católico, creen que Dios es un Dios personal y que es un Dios de amor. Usted dice, ¿cómo que Dios es un Dios de amor? Bueno, la Biblia habla, mire, yo no voy a entrar en todos los detalles, solamente le voy a decir que la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y después comenzó una serie de eventos. Si usted lee en capítulo 1 de Génesis, y Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y después Dios hizo la luz, hizo las tinieblas, hizo el día y la noche, y después de esto hizo el mar, y después hizo los árboles frutales, después de esto las lumbreras, y habla, la Biblia habla que Dios hizo el sol y la luna, ¿ok? Nadie más habla de esto. Las otras religiones no hablan de dónde vino Dios, no hablan de dónde vino el hombre, solamente dice que creen, ¿verdad? Porque hay unos que creen en miles de dioses, pero la verdad es que hay solamente un Dios, uno, que creó los cielos y la tierra. Y dice que después de todo esto, dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando uno mira al hombre, él es la imagen del Dios invisible. Entonces dice aquí, Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra, un hombre y una mujer. Por eso es que cuando se va a tener hijos, un hombre y un hombre no pueden tener un hijo. Una mujer y una mujer no pueden tener un hijo, ¿verdad? Se necesita un hombre y una mujer, y ¿verdad? Si hay dos hombres no pueden procrear. Si hay dos mujeres no pueden crear. Dios los hizo, pero Dios hizo al hombre para que se reproduciera con una mujer y no hay otra forma. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Entonces, dice que Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y sopló en sus narices aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es lo que dice la Biblia. Y no hay otra religión que nos dice de dónde venimos. Así es que si usted no cree eso, usted tendría que inventar personalmente dónde usted vino, porque no hay otro que nos dice de dónde venimos. Y entonces Dios habla de muchas cosas. Al principio, el río Éufrates, el río Nilo, todo eso, y existe hoy, todo eso existe hoy todavía. Pero entonces dice que creó a Adán y Eva tuvieron dos hijos al principio, uno mató al otro, y usted sabe que después de todo eso, por fin vino el diluvio, es decir, cuando Dios, por medio de Noé, creó el arca. Eso existe. Hay una réplica de la arca donde yo estuve hace poco en Estados Unidos. Es una réplica exacta del arca. Entonces Dios hizo al hombre,
estuvo 1 año y 10 días en esa arca y por fin salió de allí. Y después Dios habla de un hombre que se llama Abraham, que Dios le habló. Abraham, Isaac, Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. De ahí viene el pueblo israelita, ¿verdad? De ahí. Entonces, de allí tuvo 12 hijos y una hija. Y ustedes saben, unos de ustedes no saben toda esta historia, pero por fin van pasando los años y por fin, ¿verdad? La Biblia habla que hay un antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Vino un hombre que se llamó Cristo. ¿Y quién era Cristo? ¿Quién era Cristo? ¿Existió o es un cuento, es una fábula? No, él existió. Uno de los grandes historiadores habla acerca de que Cristo existió. Y la Biblia dice que él, esto es importante, mire, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, mira lo que dice 1 de Juan 1. En el principio era el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Verbo es Cristo. Este es Cristo. Estamos hablando. Dice, en el principio era la palabra, o el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Cristo, en otras palabras, estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio con Dios? Cristo. ¿Verdad? Todas las cosas fueron creadas y hechas por Él. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Quién le dio la autoridad de hacer eso? Dios Padre. Y dice aquí, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, después dice esto, que Cristo dice que la luz vino al mundo. ¿Se acuerdan? Ustedes ya han oído de esto. Han oído de María, de José. ¿Ustedes se acuerdan? La Biblia habla de esto. Dice que María y José, María tenía como unos 14 años. Era una señorita. Y Dios había dicho que iba a mandar a alguien para libertar al mundo. Y se le apareció un ángel a ella. ¿Okay? Y le dice, María. La asustó. Sí. Dice, tengo un mensaje para usted. Era Gabriel. Él venía directamente de la presencia de Dios. ¿Okay? Ahora, este Dios, y esto no lo podemos entender, imposible, no tiene principio y no tiene fin. No tiene. No, porque nosotros pensamos en cosas que comienzan y terminan, pero Dios ni tiene comienzo ni tiene fin. Y eso es imposible de entenderlo, hay que aceptarlo por fe. Pero si no lo acepta por fe, entonces dígame una cosa. ¿Cómo llegó usted a ser? Fue formado en el vientre de su madre. Pero dicen ellos que al principio, en la creación del mundo y del universo, que hubo una gran explosión. Una explosión como esas bombas que yo no sé si donde usted está ese tipo de bomba, pero cuando una bomba explota, no dice, ¿y qué salió de la bomba, de esa explosión? Bueno, salió esta linda casa de 4 pisos. Imposible. Una explosión no causa unidad. Una explosión es lo que es cuando hay una explosión, eso se desbarata todo, queda deshecho. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros?
tenemos más de 11.000 kilómetros de venas en nuestros cuerpos. 11.000 kilómetros. No es de aquí hasta la frontera. No. Esto es dándole la vuelta casi al mundo. Entonces, usted tiene la gente que... ¿Cómo? ¿De dónde vino el sol? ¿De dónde? Mire, si el sol estuviera un poco más cerca, nos quemaríamos. Si estuviera más lejos, nos congelaríamos. La luna tiene que ver con cuando ustedes siembran el maíz y siembran ustedes plátano y todo eso. Eso tiene que ver con la luna. Ustedes saben que sí. ¿Cómo vino eso? ¿Cómo es que la luna no estuvo más lejos o más cerca? Nada. No. Alguien, mire, todo esto nos indica a nosotros que hay un ser superior y ese ser superior se llama Dios. ¿Ok? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Y Cristo siempre existió. Dios Padre siempre existió. El Espíritu Santo existió. Porque dice el Espíritu de Dios. ¿De quién es el Espíritu? De Dios. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, siempre habla de Cristo. Dios Padre es el que está sentado en su trono y a la par y a la derecha está el Hijo. ¿Ok? Entonces, mire, aquí dice que Dios mandó a su Hijo único. Su Hijo existía con su Padre antes que el mundo existiera, antes que hubiera universo. Su Hijo no tiene un principio, porque es de la misma esencia que Dios. Dios no tiene principio ni fin. Y Cristo es Dios. ¿Ok? Entonces no tiene ni principio ni fin. Y cuando usted mira a Cristo, usted está mirando exactamente la réplica exacta de quién es Dios. Ahora mire usted, mire, este Cristo viene a este planeta, nace de una virgen, no nació de que tuvo una relación con José, porque Dios se apareció, el ángel se apareció a Gabriel, le dijo, y eso lo celebramos durante Navidad, le dijo, hey, usted será impregnada de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, y dará a luz un hijo. Y ella dijo, ¿cómo va a ser esto posible? Si yo no me uno con un hombre, ¿cómo voy a tener un hijo? Y dice, vendrá sobre usted el Espíritu Santo. Ella nunca tuvo una relación con un hombre antes que Cristo viniera a la tierra. No, nunca tuvo. No. Ella era una señorita. Ella hubiera podido nacer en un pueblito, ¿verdad? Ahí, como, no sé si usted ha oído de este pueblo, pero se llama, hay uno de ellos que se llama Santa Teresa. Todos estos pueblitos, ella tenía como 14 años y él tenía como tal vez unos 22 años. Él nunca la conoció, hasta que Jesús vino. Y cuando nació de la Virgen María. Y alguien me dice, ¿usted cree en la Virgen? Claro. ¿Usted cree en María? Claro que sí. Es la mujer más bienaventurada entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque ella dio a luz al Hijo. Pero María no es una diosa, porque hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice que Dios es el verbo, la palabra. ¿De dónde viene Dios, el Hijo? Es la palabra, pero la palabra se convirtió en un ser humano, en la réplica de Dios Padre. ¿Ok? Y entonces nació ese Hijo. ¿Saben dónde nació, verdad?
¿Sabe? ¿Se acuerdan? Belén. ¿Se acuerdan? No había lugar para ellos. Y nació en un pesebre, uno dice que era como una cueva, donde estaban las vacas y los burros y los camellos. Y nació ahí y no estaba su suegra, no estaba ahí, no estaba su mamá. Y yo no sé cómo hizo. Dios los ayudó, ¿verdad? Porque tuvo que cortarle el cordón umbilical. ¿Cómo iba a hacer? Ustedes que, muchos de ustedes saben, porque han nacido sus hijos no en un hospital. Yo nací en un hospital, pero tal vez usted no. ¿Y cómo pasó? Bueno, se unieron su papá y su mamá, y usted estuvo en el vientre como 9 meses, después nació, y así pasó con Cristo. Pero cuando Cristo nace y María besa el cachetito de Jesús, ¿sabe qué estaba besando? La cara de Dios. Pero era también la cara de un ser humano, porque Cristo es completamente Dios. Es el único, no hay otro como Él, que es Dios y que es hombre. No es parte hombre, no es mitad hombre y mitad Dios. Es completamente Dios y completamente hombre. Y esto la iglesia evangélica y la católica lo creen. En el concilio de Nicea, ¿verdad? Dicen que estaban tratando de evaluar, y entonces por fin llegaron a esta conclusión. Cristo es completamente Dios, no tiene principio y fin, pero también tiene un principio en la parte de María, ¿okay? Porque María también tuvo un principio, y Jesús, ¿verdad? Jesús, la parte humana, tuvo un principio, no la parte divina. Y Jesús, no hay otro como Jesús, nadie, no hay nadie que se compara, porque Jesús es el único que es Dios y es hombre. Y por eso es que Jesús nos puede entender, porque cuando Jesús comenzó a crecer, ¿verdad? Él sintió todas las tentaciones que tenemos nosotros, los hombres. Él sintió tentación con mujeres. Él sintió tentaciones de ponerse airado. Bueno, se airió unas veces, pero su ira era justa. Pero yo digo, nunca pecó ni una sola vez. Ni una sola vez. Entonces, lo que le quiero decir es que este Jesús, no hay nadie como Él. Nadie. Y este Jesús vivió sobre la tierra 33 años y medio. Pero si usted incluye el embarazo, entonces, ¿saben lo que pasó? ¿Quieren saber lo que pasó? Jesús estaba con Dios Padre en el cielo. ¿Ok? Estaba allá con el Espíritu Santo. Y entonces le dice Dios Padre, bueno, es tiempo, hijo, si estás dispuesto. La única manera que yo puedo perdonar al ser humano es si tú estás dispuesto a ir y pagar el precio. ¿Ok? Si pagas el precio. Él no lo obligó. El papá no obligó a su hijo a ir. Él dijo, es cosa suya. ¿Se acuerda? Que cuando iba a ir a la cruz del Calvario, él dijo, si yo quiero, yo pido ángeles que vengan y me libren de esto. Y él, la gente que él creó el universo, creó el ser humano, lo crucificó a él. Increíble, ¿verdad? Hay uno que dice, no, Dios nunca podría ser crucificado. ¿Sabe por qué lo crucificó? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios Padre amó al mundo, que ha dado a su Hijo, su exclusivo Hijo, que fue Dios y hombre, para que todo aquel, sea ruso, chino, guayama, que
sea nicaragüense, sea de Dinamarca, sea ruso, sea mexicano, sea de donde sea, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios murió para todo el mundo. Él no murió solamente para gente de cierto color, todo el mundo, y solamente hay un Dios manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando Él nació, estuvo sobre la tierra 33 años y medio, tuvo 12 discípulos, ¿verdad? Y después Él les dice al final, Él hizo todo tipo de milagros, ¿se acuerda? Sanó a los enfermos, sanó a los ciegos, sanó a los paralíticos, resucitó de los muertos a Lázaro, ¿verdad? Y al final, Él les dijo a sus discípulos, antes que muriera, yo voy a morir por los pecados del mundo. Y yo voy a resucitar en 3 días. ¿Y usted sabe lo que pasó? Lo atraparon, lo llevaron, ¿verdad?, delante de Pilato, lo condenaron a muerte. Estuvo en la cruz del Calvario, ahí guindando entre el cielo y la tierra. Y su madre estaba ahí, cerca de él. Y le dice, madre, aquí está tu hijo. Hijo, aquí está tu madre. Y después le dijo al amado Juan, llévate a tu madre, mi madre a tu casa. Y se la llevó. Y Cristo lo llevaron, eso pasó en Israel, lo llevaron a la cruz del Calvario. Le pusieron 3 clavos, unos en los pies, uno en cada mano, y lo crucificaron entre 2 ladrones. Entre 2 ladrones, ¿se acuerda? Y como a las 12 del día, de repente, se oscureció completamente. Tuvieron que prender unas velas, unas candelas, unas cosas ahí en Jerusalén, porque no se miraba nada. Habían estado burlándose de él. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y cuando esto ocurrió, después de eso, uno de los ladrones dijo, estaba insultando a Jesús, y el otro le dice, hey, nosotros merecemos, somos ladrones, sin vergüenza, pero este hombre no ha hecho nada. Y le dice, Señor, acuérdate de mí. Eso es lo único que dijo. No lo pudieron ni bautizar, no pudieron, no pudo, ni hizo una oración de confesión. Solamente dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabes lo que le dijo Jesús? ¿Verdad? No le dijo, no hombre, usted me ha insultado a mí, olvídese, usted va para el infierno. No. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y él, cuando murió, se fue directamente para el paraíso. Y Jesús murió, 3 días estuvo así. Y el tercer día lo tenían 17 soldados, lo estaban cuidando a él, 17 soldados romanos. Había una ley entre ellos. Si una persona se escapaba, porque ¿verdad?, sellaron con una sed especial la tumba. Y entonces le dijeron, si este hombre se escapa de aquí, ustedes pagan con su vida. Así era. Era una luna llena. Y entonces
Era en la madrugada, yo no sé qué era exactamente, pero de repente vino un temblor y esos soldados se desapareció. Era un ángel. Jesús resucitó y ellos salieron corriendo para ir a decirle al sumo sacerdote lo que había pasado. Y el sumo sacerdote les dio dinero para que ellos dijeran se robó el cuerpo. Era una luna llena. Los discípulos no se robaron ese cuerpo, estaban tan llenos de temor que no era imposible. Imposible. Ellos estaban, para ellos Jesús estaba muerto. ¿Y usted sabe lo que pasó? Oigan mujeres, esto es bien interesante. ¿A quién se le apareció Jesús vivo? ¿Verdad? ¿Fue a un hombre? ¿O a una mujer? Porque hay uno que dice, no, la mujer nació para servir a los hombres. No, ella es una ayuda idónea. Recuerde, la sacó de la costilla, no del pie. Se apareció a María Magdalena. Y ella era una prostituta, y se apareció a ella. Y ella pensaba que era el jardinero. Dice, si usted me dice dónde lo puso, yo lo voy y yo lo saco de allí, me lo llevo. Y entonces le dice a María, y le dice Raboni. Y ella se dio cuenta que era Jesús. Y ella y otra persona se van corriendo, otra mujer, y se van corriendo a decirle, Jesús ha resucitado. Mire, todo el mundo sabe que Jesús murió. Esto es lo que estamos celebrando la semana de Semana Santa. Todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe, muchos, yo no sé si resucitó. Yo le hago una pregunta a usted en este día. Óigame esto. ¿Usted cree en Cristo? Y si usted no cree en Cristo, ¿en quién cree? Y si usted no cree en Cristo ni cree en nadie, entonces quiere decir que cuando usted se muere ahí termina todo. Porque usted va a morir y yo también. ¿Y qué va a pasar con su cuerpo después de esto? ¿Ya no hay esperanza? ¿Se acaba todo? Es que si no hay Dios, entonces no hay base para ser morales. Por eso es que yo creo en los 10 mandamientos y por eso Moisés los dio en capítulo 20, ¿verdad? De Éxodo. Y mire lo que dice aquí. Primero dice en el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Usted no se inclina bajo a ninguna imagen, porque la Biblia dice, la Biblia católica y la Biblia evangélica dice, no te inclines a ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No se incline a un palo, no se incline a un árbol, no se incline a un muñeco, no se incline a nadie. Porque Dios es espíritu y el que le va a adorar a Él tiene que adorar en espíritu y en verdad. Pero aquí dice, porque Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga esto, aquí sigue. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Ok? Acuérdate del día de reposo.
Antes guardábamos el día sábado, hoy guardamos el día domingo, porque es el día de resurrección, cuando Cristo resucitó. Por eso guardamos el domingo y no el sábado ahora. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda la obra. En otras palabras, cada uno de ustedes debe tomar un día libre. No, es que no puedo porque estoy... Bueno, de vez en cuando hay que hacerlo, pero normalmente debe de descansar un día. Dios descansó y usted necesita descansar. Va a trabajar con más fuerzas si descansa un día y está con la familia. Después dice aquí, dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted está honrando a su padre y a su madre? Sí, estoy hablando con usted. Con usted. Honra a tu padre y a tu... Mi padre, que voy a estar honrándole sin vergüenza. Ese me dejó cuando estaba pequeña, pero todavía es tu padre. No. Mire, Cristo, la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Usted no tiene que desquitarse. Pero dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Es que él no lo merece. Mire cómo me trató, dejó a mi madre, nos pegaba. O mi madre me dejó moto, como dicen. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Quiere usted vivir más tiempo? Que se alarguen sus días. Trate bien a su papá y a su mamá, aunque ellos no se han portado bien con usted. Y dice sobre la tierra que Dios te da. Honra a tu padre para que te vaya bien. ¿Quiere que le vaya bien? Trate bien a sus padres, aunque no lo merezcan. Dios, perdónelos. Porque muchas veces un hombre es así, porque así fue su padre, su abuelito, su tatarabuelo. Y nosotros culpamos a los padres, pero nunca culpamos a los abuelitos. No decimos, mi abuelito tiene la culpa. No, decimos mi padre. Pero el padre muchas veces sigue lo que dijo el abuelito. Mire aquí lo que dice, no cometerás adulterio. Bueno, primero aquí, no matarás. No mate. No mate a nadie. Y no cometa suicidio tampoco. Dios es el que decide cuántos días usted va a vivir. Sí, pero es que estoy tan triste. Ya no hay una salida. Usted póngase en la mano de Dios, que Dios te va a sacar. No cometerás adulterio. ¿Usted sabe qué es eso? Tener relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa. Uno de ustedes dice, pues yo no estoy casado. Bueno, yo sé que hay unos problemas para unos en cuanto a casamiento, pero si usted determinó comenzar una familia con esa persona, debe de quedarse con esa persona. Sí, pero ya está viejita y arrugada, ahora quiere una nueva. Recuerde, tiene hijos y esos hijos necesitan a papá y a mamá que estén juntos. Después dice, no hablarás contra tu prójimo, testimonio falso. No hable diciendo mentiras que usted sabe que son mentiras acerca de su vecino, acerca de alguien. Y dice aquí, no codiciarás. Hay unos que están codiciando a la mujer de su prójimo, la casa de su prójimo, el dinero de su prójimo. Dice, no lo hagas. Yo te voy a bendecir, pero no codicies. Sí, pero, ¿cómo? Bueno, él se esforzó. ¿Y qué si no hizo lo que es correcto y anda metido en drogas y otras cosas? Dios, él dará cuenta a Dios. Pero usted,
no codicie. Usted solamente diga esto: gracias que usted lo ha bendecido a él, ahora bendíceme a mí también. ¿Ve? No se llene de amargo. Y yo no sé qué me pasa a mí. Bueno, usted acérquese a Dios, porque la Biblia dice en Salmos 37:5, dice: deleítate a sí mismo en Dios. ¿Qué es lo que a usted le gusta comer? Plátano con queso, arroz y frijoles. ¿Qué otra cosa? Un buen pescadito. Eso sí, ¿verdad? Se deleita. Dios dice que se deleita en Él, en estar con Él, y Él te dará los deseos de tu corazón. Él te va a dar esa casita. Él te va a ayudar con tu familia. Él te va a ayudar con tus hijos. Él te va a ayudar a vencer este problema con las drogas. Él te va a ayudar. Están ustedes como para ya romper toda relación. Es mejor decir: Señor, yo perdono. Yo quiero que tú me perdones. Yo perdono también a mi prójimo. Entonces, y por fin aquí dice que no codicies ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. ¿Okay? Entonces, al final quiero decirles, la Biblia habla: no robarás. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nos roben a nosotros. Se fija que la Biblia es verdad. Usted quiere que su mujer le sea fiel, ¿verdad? Usted quiere que su hombre le sea fiel, entonces sea usted fiel. Usted no quiere que le roben, así es que usted no roba. Usted no quiere que... Usted quiere que como padre lo traten con dignidad, entonces trate usted a sus padres con dignidad. Se fija que los 10 mandamientos, sí, no importa donde usted sea, de qué color sea, o de qué raza sea, o de qué nación sea, los 10 mandamientos tienen su razón de hacer. Te protege a ti de que te maten, y protege a la otra persona que usted mate a otra persona. Que no te roben y que usted no robe. Que trate bien a tus padres para que tus padres también te traten bien a ti. Y así, por el estilo. Yo termino con esto, mire. No hay nada que se puede comparar con lo que es entregarle la vida a Cristo. Yo le hago una pregunta a usted hoy. Escuche lo que le voy a decir. ¿Usted cree en Cristo? Yo quiero hablarles en este momento a los que creen en Cristo. ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted cree que nació de una virgen? ¿Usted cree que Él derramó su sangre por los pecados suyos y los míos en la cruz del Calvario? La mayoría de ustedes que me están escuchando creen eso. ¿Usted cree que Cristo resucitó de los muertos? ¿Y dónde está Cristo ahora? ¿En la tumba? No. Él está vivo, sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe lo que está haciendo en este momento? Haciendo intercesión, orando por usted. Señor, ayúdala. Señor, ayuda a mi esposo. Ayuda a este fulano. Entonces, Él está haciendo intercesión. Y si usted, no importa dónde está, no importa los pecados que haya cometido, no importa si su vida es una desgracia, ¿sabe lo que Dios le ofrece en este momento? ¿Sabe lo que le ofrece? Borrar todo su pasado. ¿Cómo? ¿Cómo va a borrar? Él pagó el precio cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, los pecados suyos, los pecados míos, los pecados de todo el mundo. Entonces,
Yo lo único que tengo que hacer es, Señor, yo creo en ti y yo me entrego. Y si usted dice, sí, pero yo estoy haciendo cosas incorrectas en este momento, estoy metido en las drogas, o estoy vendiendo drogas, o estoy robando, o estoy con varias mujeres, estoy tomando, he perdido el control de mi vida. Usted es el candidato perfecto para esto. Dios no vino a buscar a justos. Dios vino a buscar a gente como usted y como yo, llenos de pecado, llenos de errores, llenos de confusiones. Usted solamente diga, Señor, creo que viniste a este mundo, creo que viviste en esta tierra, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste el tercer día y que después de 40 días subiste al cielo delante de más de 500 personas que lo vieron. Dice la Biblia. La Biblia dice eso en 1 Corintios 15. Dice, se le apareció a más de 500 personas en un... No fue solamente a uno, se le apareció a mucha gente. Y si usted cree eso, y usted le pide perdón al Señor en este momento, tiene que ser sincero. Pero si usted le dice, Señor, me entrego a ti. Yo no entiendo muchas cosas, pero yo le entrego mi vida. ¿Sabe lo que va a pasar? Sería una oración así como esta. Señor, yo vengo a ti tal como estoy, con todos mis errores, con todos mis fracasos, con todos mis temores. Y yo te pido que tú tengas misericordia de mí y me des vida eterna. ¿Por qué no ora esto conmigo? ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Está dispuesto? Usted dice, ¿y qué de mis pecados? Usted los confiesa porque usted no se ha entregado todavía. Ahora se va a entregar. Sí, pero yo creo en Dios. El diablo también cree y tiembla. No es suficiente creer, hay que entregarse. Y usted dice, aquí vengo, tal como estoy. Y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo vengo a ti. Pero repítalo en voz alta. Señor Jesús, yo vengo a ti, tal como estoy. Reconozco que no me puedo salvar a mí misma o a mí mismo. Te pido que me perdones todos mis errores, todos mis pecados, todas mis maldades, que perdones toda mi prepotencia, que perdones mi orgullo, que perdones mi codicia, todas las cosas malas que he hecho en mi vida. Y pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Te pido que me des una vida nueva en Cristo Jesús. Apunta mi nombre, diga eso, apunta mi nombre en el libro de la vida. Apunta mi nombre ahora mismo en el libro de la vida y dame vida eterna. Creo que acabas de apuntar mi nombre en el libro de la vida eterna. Y ahora soy salvo. Tengo vida eterna. No soy perfecto, pero vengo tal como estoy. Gracias por aceptarme. Gracias por darme vida eterna. Gracias. Ahora estás en mi corazón y vas a estar ahí el resto de la eternidad. Esto lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quite todo el mundo. Ahora quiero pedirle una cosa más. Ahora ore usted. Usted dice, yo no sé cómo orar. Ore algo como lo que yo oré, lo que acabo de decir. Algo como donde dice, Señor Jesús, perdona mis pecados. Entonces confiese sus pecados. ¿Cuáles son los pecados?
Confiéselos en este momento. Eso es. Él te está escuchando en este momento, porque Él está vivo. Él te está escuchando en este momento. Dígale, gracias, Señor. Ahora dígale, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de ti. Gracias. Recibo tu paz. Ahora respire profundamente. Y recibe la paz de Dios. Recibe la salvación eterna. Y repita esto en este momento. Yo tengo vida eterna. Acabo de entregarme a Cristo. Gracias por tu perdón. Ahora diga, la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. Soy perdonado. Acabo de ser perdonado. Estoy como un niño recién nacido, comenzando de nuevo. He nacido de nuevo. Todo será de hoy en adelante diferente. Y cada vez que peco, pediré perdón. Y tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Y ahora diga esto, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y por una eternidad estaré con Cristo en los cielos. Amén. ¡Hey! Lo felicito. ¿Siente una diferencia? Hay unos que van a decir, yo no siento nada. Tranquilo. Unas veces no llega el mismo día. Unas veces llega, usted dice, no, yo no sentí nada. Y de repente se levanta mañana y siente algo y dice, ¿qué es esto? O puede que pase unos 2 o 3 días. Pero que viene bien, que llegó. Que llegó. Y usted aceptó esto por fe y ahora usted es una nueva persona. ¿Y qué pasa si vuelvo a caer? Se vuelve a arrepentir. Pero usted ya es salva. Dios te ha salvado. Y nada será igual otra vez. Le felicito. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer sus rostros sobre la vida tuya. Que traiga sobre ti paz, tranquilidad. Que traiga sobre ti gozo nuevo. Has estado muy deprimido, deprimida. ¡Ay, qué terrible es esto! Y ahora viene una vida nueva. No sin problemas. Van a haber problemas. Pero usted no es la misma persona. ¿Me escucha? Usted no es. Usted dice, ¿cómo puedo saber? Lo recibe por fe. ¿Sí? Lo recibo. Como cuando le dan un plato de comida. Usted no dice, ¿tendrá veneno eso? Usted tiene fe que ese gallo pinto le va a fortalecer. Y usted está recibiendo ahora. Y usted va a ver la diferencia. Ahora tal vez no la mira mucho. Uno va a decir, este nunca cambia. Pero usted no va a ser el mismo. Y puede que todavía haga locuras, pero usted se va a arrepentir cada vez y usted va a salir de esto. No será el mismo, dirán de usted.
mi estimada amiga, algo le pasó a esta mujer, algo le pasó a este hombre, porque no hay nada como la paz que Dios da. Y usted dice, ¿cómo sabe? Porque yo la tengo, no la merezco. Si me da lo que merezco, me voy directamente al infierno. Y usted también. Pero la sangre de Cristo nos limpia de ¿cuánta maldad? Toda. Ya sabe, un abrazo, se le quiere mucho. Dice, ¿cómo me va a querer si no me conoce? Usted es un hijo de Dios ahora, una hija de Dios. Y ahora usted va a hablar esto que le ha pasado en su vida. Usted va a hablar. Dice, yo no sé cómo explicar esto exactamente, pero algo ocurrió en mí. Usted haga lo mismo y le va a ocurrir a usted. Comience ahora, porque usted se vuelve uno que transmite el mensaje y es un buen mensaje de paz. Así es que fuertes abrazos a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Bye.